encuentro con el maestro Rafael María García Orozco, musicólogo, escritor, poeta, compositor y artesano. Con él trataremos de hacer un diálogo para conocer algunos aspectos, no tanto de su vida, sino a partir de todas las experiencias como creador no solamente de la artesanía, sino también de la música y de la composición. Buenos días, maestro Rafa, bienvenido a esta entrevista. Perucho, ¿cómo está usted? Muy agradecido por este espacio que usted siempre me ha brindado. De las personas en quien yo creo firmemente es en usted, maestro. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos empezar para que nos hablara un poquito sobre cuáles fueron sus inicios, digámoslo así, en la música. ¿Cómo empezó usted a partir de si empezó por el baile o si desde niño ya tenía o había habido algunas experiencias en torno a la música? Yo tengo una anécdota y me remonto a mi infancia, 5, 6 años, 7 años de edad. Yo me volaba de mi casa, que quedaba en el barrio Santa Rosa, San Pascual Bailón, exactamente. Me bajaba a esta zona que hoy en día es el barrio Sucre, pues que esa zona ya está muy perdida. Allí estaban pues los salones de baile de esa época, que eso era a partir de las 3 4 de la tarde. Yo me volaba y mi padre me recogía, sabía dónde estaba. Y bajaste ya se me fue para a ver bailar. Entonces yo me paraba a ver bailar. Y yo me acuerdo pues la música, la Sonora Matancera, Benny Moré, Trío Matamoros. A mí me encantaba esa música. Y varias veces mi padre me recogió ahí. Claro que las pelas fueron también contundentes, pero a partir de eso pienso yo que es como me remonto a esa época. Muy bien. ¿Cómo va usted afinando su oído y su percepción para darse cuenta de toda esa capacidad suya para no solamente recepcionar la música, sino también saber, no solamente saber escuchar, sino también saber escribir sobre ella? A mí la escritura me nace desde la época de finalizando la primaria. Yo, de esos amores platónicos de una vecinita, y empecé a escribir versos. Tenía yo por ahí 14 años, 13 años. Y le empecé como a dedicar los versos, un amor que nunca se cristalizó. Pero pues esa fue como mi inicio. Pero siempre estuve muy ligado a la compañía como de las barras, como de las galladas, y siempre muy metido uniendo esos dos parámetros, ¿no? Entonces ahora que, que me llamaron para hacer como una parte musical recordando los 40 años de Andrés Caicedo, entonces es que he venido a caer en cuenta en toda esa etapa de por qué y los porqués. Empezaron mis preguntas y lógicamente pues le estoy encontrando respuestas a toda esa vida mía de esa época. Muy bien. ¿Cómo hace usted para integrarse de alguna manera a todo este ámbito musical y a toda esta herencia musical que hay no solamente en la ciudad de Cali, sino también a nivel nacional e internacional? Siempre me ha gustado la música, siempre es este tipo de música popular, pero con un ingrediente y es esa música que nos llegó de Cuba y de Puerto Rico. Yo siempre la he llamado la música antillana por ser de las Antillas Mayores, pero etapas vividas es esa rebelión en contra de los estamentos oficiales de la época. Siempre viví como en contra de muchas cosas, siempre como al lado de la izquierda, y me encuentro en el año de 1978 con organizando un sitio que fue muy conocido aquí en Cali, que fue el Chuzo de Rafa. Eso se inició en 1978 y eso tiene una historia, ¿no? Eso es un cumpleaños que se organizó junto con el mío, de una amiga que es la madre de mi hijo mayor, que usted creo que lo conoce, Sandro, el padre del alumno. Y bueno, ahí empezamos nosotros como a organizar esa partecita que llamó el Chuzo de Rafa. A propósito del lechuzo de Rafa, es una anécdota muy rememorativa. ¿Usted pudiera contarnos cómo llega usted a ese magistral libro que usted presenta en público y que ha tenido tanto éxito? Esa primera etapa estuvo entre 1978 y 1985, fue la existencia del Chuzo de Rafa.
Luego se viene una etapa bastante álgida, bastante muy llena de fantasmas por todas esas etapas vividas, porque pues no fue una secuencia lógica. Usted va a estudiar y yo me agarré a estudiar y hasta que me hice profesional, no, primero fue estudio, de frente a mí González me echaron, después empezamos la parte de las galladas, también fue otro capítulo muy extenso y muy vivido, que pues para mí en estos momentos es como son esa, ese gusto por esa vida que la puedo escribir, que puedo tener de dónde pegarme para poder escribir. Entonces eso sí, como todos los apartes de mi vida. Y cómo llego yo a escribir después de esa etapa del chuzo de Rafa, que me dejó muchos amigos, grandes amigos. Le hablo, por ejemplo, estábamos ahora hablando de Iván Forbes, un grande amigo, Aníbal Arias, todo un grupo de personas, Medardo Arias, bueno, todo un grupo de personas que llegaron al chuzo de Rafa, ¿sí? Y que se dieron cuenta de qué era el chuzo de Rafa, cómo era yo en el chuzo de Rafa, y continuaron esas amistades. Un día, después de muchos años, me encuentro con Aníbal Arias en Los Turcos y me dice Aníbal, bueno Rafa, y vos que tenés todas esas vivencias del chuzo de Rafa, ¿por qué no las escribís? Entonces yo le digo, pero ¿cómo así? Pues escribirlas ¿cómo? O sea, no conozco que yo sea escritor. Y le dije, sí, vos puedes escribir todo eso, pues o sea, tenés muchas historias para vivir, porque cada que uno se sienta con vos a hablar siempre vas contando algo que pasó, algo que sucedió, hecho esas cosas, entonces llama mucho la atención eso. Y me dijo, yo manejo los talleres de escritura en la Universidad de Santiago de Cali, en la biblioteca de la Universidad de Santiago de Cali, y el director de los talleres es Harold Kremer, otro cliente del chuzo de Rafa. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Me dije, sí, los sábados a partir de las 8:30. Fui el primer sábado y me quedé por 3 años consecutivos. Pero el ingrediente es que eso me cambió totalmente la vida, porque pues yo era viernes cultural, entonces yo el viernes tenía que salir a cualquier sitio, pues a mostrarme, a ver Rafa, llegó Rafa y todas las cosas. Me cambió totalmente la vida, tanto que me cambió la vida que hoy ya no me tomo ni un trago. Y ya no salgo, ya siempre los sábados yendo, todavía voy a los talleres de literatura de la Universidad de Santiago de Cali. Bueno, entonces a propósito del libro, cuéntenos un poquito de la historia que usted narra en ese libro, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos ya en los talleres con Elo Kremer, yo empiezo a desarrollar todas esas vivencias del chuzo de Rafa, entonces empiezo a escribir cuentos, empiezo a contar una historia que, que pues me empiezan a corregir, entonces yo ya veo que ya lo puedo hacer, entonces ya Aaron me dice, no, o sea, vos continúa, que tenés de dónde sacar muchas cosas. Y ya no solamente la crónica, sino que la novela, que es la narración, el cuento, y ya tengo, pues, el primero fue Recuerdos del Chuzo de Rafa, una memoria, una bohemia inolvidable, donde estoy contando la historia de cómo nace la insurgencia aquí en Cali, sobre todo la del M19. Entonces meto la historia de una parejita, las, las secuencias de esa parejita dentro del chuzo de Rafa. Y alrededor de esa secuencia de la parejita empiezo a contar las charlas de Rafa. Entonces esas charlas de Rafa se centran en toda esa memoria musical nuestra a partir del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cómo ese son, cómo esa danzón se convierten en nuestra música tropical y cómo esa música tropical se va para Nueva York y se convierte en la música urbana que nos entrega hasta 1985, donde pues creo yo que fue como esa memoria musical de la gran música que nosotros nos bailamos aquí en Cali. Bueno, si se pudiera hacer una especie de comparación entre la música que se vivía en la época del Chuzo de Rafa y las músicas actuales, ¿usted qué nos pudiera decir al respecto? Yo pienso, ese es un tema en estos momentos muy, no hay respuesta para eso, ¿no? Muy álgido, pero sí uno empieza a encontrarse, por ejemplo,
de que esa música que uno empezó a escuchar como perreo hace 10 años, ¿sí? La misma juventud le va encontrando el camino para desarrollar, para componer, para empezarle a darle sonidos, ¿sí? Y no es lo mismo ese perreo de hace 15 años a la música, por ejemplo, que hoy está haciendo la juventud, que la de hoy en día. Igualmente eso nace en Puerto Rico, eso nace en las Islas Menores, pero no es mi gusto, exactamente no es mi gusto musical, porque pues para mí una orquestación, una big band, una gran orquesta, sí, al lado de un genio compositor como Benny Moré, digamos, como en estos momentos estamos hablando de Pérez Prado, esa musicalidad es muy distinta a la música tan fácil que se está dando hoy en día. En esa época eran compositores, eran genios haciendo música. Hoy en día la música la puede hacer cualquier persona, con todas las técnicas, ¿no? Pues, nuevas que hay con la nueva, el internet, pues con estos espacios nuevos juveniles que la música, no, y no montar programas y hacerle, entonces sale como una música muy hablada, muy de barrio, pero se empieza a conocer. Yo tomo como referencia principios del siglo XX con el tango. Entonces, a principios del siglo XX el tango era una música de pueblo, una música de cultura popular, ¿sí? Entonces, hoy en día, para mí es muy importante tomar por qué esa cultura popular y por qué esta parte académica siempre utiliza esa música popular y siempre la ha utilizado para sacar a restablecer una etapa que no es de la academia, siempre es de la parte de la historia popular, ¿sí? Donde el popular se queda atrás y es la academia quien se lleva todos los pergaminos. Más o menos eso, pero eso ocurrió en el siglo, principios del siglo XX con el tango. Ahora está pasando lo mismo con una ventaja, pues las televisión y todas esas cosas, pues todos los premios se los dan a este tipo de música. Entonces, hoy en día, siglo XXI, sacar un bolero a flote es muy difícil. No, pues, o sea, en Cuba, que hemos ido ya a los congresos internacionales del bolero, aquí se hace también, aquí en Colombia se hacen varios esquemas sobre el bolero y bueno, eso es como otros temas. Bueno, si usted tuviera que definir musicalmente a la ciudad de Cali, cómo la definiría? Cali tiene su música, en toda esta investigación que llevo, por ejemplo, ya nos encontramos con que Jerónimo Velasco hizo música, ¿sí? Finalizando el siglo XIX, empezando el siglo XX. Hay canciones pues muy de esa época, muy bambuco académico, muy pasillo académico, infinidad de composiciones que él tiene y es una música muy hermosa. O sea, también tenemos a Hernando Sinisterra con una marcha que es bellísima, que eso pues sonó mucho, la conocí por mis abuelos, que es Honores a Popayán, y una serie de música, por ejemplo, a partir del trío Morales Pino, a partir de Pedro Morales Pino, quien toma el bambuco viejo y lo organiza con cuerdas y nace ese bambuco que nosotros hemos conocido a partir del siglo XX. Pues. Está esa música tropical de la región Atlántico con Lucho Bermúdez, con Pacho Galán, tenemos a Edmundo Arias y toda esa música, recoger toda esa música, todos esos porros, todas esas guarachas que nacen igual a un grupo que nosotros tuvimos aquí en Cali, en el barrio obrero, que se llamó Los Alegres del Valle, en ese mismo tipo de música. Entonces, no sé, en este libro de la música del Valle del Pacífico en 4 tiempos, estoy contando toda esa memoria musical. El primer tiempo, por ejemplo, es esa música de Jerónimo Velasco, de Hernando Sinisterra. El segundo tiempo es esa música que empieza a compaginarse con nuestra música acá, que es, por ejemplo, Que Vivan los Novios, que es eh, es tomado pues como del son, Emilio Sierra lo toma, y es como esa rumba criolla que se empieza a dar aquí, ese es como el segundo tiempo, toda esa música que acompañan al lado de Emilio Sierra, Garavito y todos esos grandes músicos nacionales
que se hicieron. Un tercer tiempo es toda esta música que le estoy contando de la región Atlántico, donde ya es la cumbia, ya es el porro, ya es la guaracha, ya es el son, ya es toda esa, pero nuestra aquí colombiana. Y el cuarto tiempo, pues ya es la música que está sonando hoy en día, que es la comparación que hacíamos ahora, ya se empieza a sonar. Si usted ve, por ejemplo, los mejores grupos de hoy en día, Herencia de Timbiquí, ya se le empieza a encontrar una musicalidad bellísima. Sí, que no es la misma musicalidad de esos mismos músicos, pero 15 años atrás que no tenían nada, no tenían futuro, ¿no? Yo creo que a partir de Hugo Candelario fue como que los que empezaron a pegarle a ese golpe de la región Pacífico, que es lo que en estos momentos se está convirtiendo como Cali, capital mundial de la salsa en cuanto a música. La otra diferencia pues es que yo sí creo mucho en Cali, capital mundial de la salsa, pero tomándolo desde todos los criterios, tomándolo desde los bailadores inicialmente, que fue lo que nació, Cali, capital mundial de la salsa, grupo de bailadores que se crearon finalizando la década de los años 60, los 70 con José Pardo Llada, que empezó a crear el primer ballet de la salsa, pero no como escuela de bailarines, sino como escuela de bailadores. Que la diferencia entre el bailarín y el bailador es que el bailador toma la cadencia, baila la cadencia de la música, lo que está escuchando. Mientras que el bailarín le monta una coreografía, se aprende unos pasos y es cualquier música la que está sonando interpretado a una cadencia que no le pertenece a esa música que está sonando. Ahora se está empezando como a entender todo eso. Muy bien. Si pudiéramos hablar entonces un poquito sobre el bolero, ¿qué opina usted para muchos críticos, el bolero es un género que tiende a desaparecer en el ámbito de las músicas? Después de usted haber asistido a Cuba, o después de haber visitado a Cuba y haber asistido al Festival Internacional del Bolero, ¿qué nos puede decir usted respecto a todas esas creencias o mitos que se crean en torno a las músicas en esas épocas? Por ejemplo, hablábamos empezando el siglo XX con el tango. Fíjense el tango en lo que se convirtió al siglo XXI, hoy en día es casi que clásico, pues casi que es una música ya muy aceptada y ya a niveles muy académicos y muy portentosos. El bolero es un género musical que mientras que la raza humana, mientras que nosotros los humanos existamos y mientras que nosotros tengamos sentimientos de amor, el bolero tiene que estar presente. Ahora que son tendencias que marcan, ¿no? Esta juventud de hoy en día está marcando una tendencia musical muy distinta, pero son tendencias musicales. El bolero es un género musical que está ya quietico, porque estas tendencias son las que están marcando la musicalidad que se está dando, sobre todo latina, ¿no? Sobre todo la música nuestra. Entonces ya viene el reggaetón, ya viene toda esa gente, pero ese romanticismo todavía está metido en esa musicalidad. Entonces, que es una tendencia musical de una juventud, igual nosotros la vivimos el siglo pasado, igual. O sea, yo pienso que eso dentro de 10 años o 15 años vuelve otra vez. El amor nunca se va a perder, va a cambiar de sentido, pero va a volver otra vez a tomar la misma letra, la misma musicalidad, el mismo amor, el mismo sentimiento. ¿Sí? Hoy en día la juventud estamos muy perdidos, hoy en día importa más el oportunismo, la inmediatez, que sentarnos a componer, que sentarnos a escribir, que sentarnos a pensar, que sentarnos a hacer. Hoy en día es haga esto y uno va y lo hace, agache la cabeza, uno va y la agacha. El mismo profesor, o sea, la misma parte académica, la cultura popular ante lo académico, no sé, o sea, hay un campo que hay que empezar como, no explorarlo, sino recuperarlo. Trabajarlo más. Trabajarlo más y recuperarlo y trabajarlo, porque todo está ahí. Muy bien. Pienso yo que son tendencias, ¿no? Correcto. ¿Qué nos puede decir usted de su experiencia en Cuba en particular sobre el Festival Internacional del Bolero? Para poner un poquito a tono el tema que estamos tratando en este momento. Sí, cuando empezando la charla, pues yo le digo que yo me volaba de mi casa y yo era escuchar esa música cubana, escuchar a la Sonora Matancera, Benny Moré,
O sea, para mí llegar a Cuba por invitación suya, maestro, fue lo más grandioso que me haya ocurrido en mi vida. ¿Sí? Y de entrada, pues, o sea, considerarme, con que usted me considerara que yo escribía y que podía hacer esa presentación en La Habana, ya para mí eso fue grandioso. O sea, eso me llenó de mucha voluntad para continuar con esta escritura y con esta nueva vida que me está presentando y mire ya por dónde vamos, maestro. ¿Y qué percibió usted desde el punto de vista musical? ¿O qué aires respiró nuevos usted en Cuba a partir de esa experiencia? Bueno, lo mismo, o sea, ¿cómo puedo yo describir esa parte musical de Cuba? Estados Unidos cierra la economía 1959-1960, nos bloquea todo ese contacto que teníamos con Cuba, esa parte musical con Cuba, ¿sí? Nosotros nos perdemos todo eso, entonces toda esa musicalidad se va para Nueva York. Entonces Nueva York se convierte en la meca de nuestra música latina. Si ese bloqueo no hubiera existido, Cuba sería la meca. ¿Sí? Entonces todo se traslada para... Y nosotros desconocemos toda esa época de entre 1960 hasta el 1983-84, donde nuevamente nos empieza a llegar toda esa musicalidad. Yo tengo una anécdota o sea, muy propia para dar como ejemplo. Cuando empiezan las ferias de Cali, al año 1982, empiezan a hacerse los famosos festivales musicales en la feria de Cali. Traen a Celina y Reutilio. Todo el mundo pensaba que Celina y Reutilio estaban muertos. Se entendía que no existían, ¿sí? Pero la música de Celina y Reutilio estaba allí. Una grata sorpresa cuando nos presentan a Celina y Reutilio hijo, porque el que se murió fue Reutilio el verdadero, el padre, ¿sí? Murió en un accidente de aviación. Hasta esa época, 1982, nosotros pensábamos que Celina y Reutilio era un mito cubano y era una de las mejores músicas guajiras nacionales cubanas que nosotros bailábamos y que nos contagiaban de esa alegría. Y grata sorpresa cuando nosotros nos encontramos aquí con Celina. Entonces, antecediendo a la presentación de Celina, estaba el grupo Nietzsche. El grupo Nietzsche terminó su faena musical y anunciaron a Celina y todo el mundo sacó pañuelos blancos. Ese estadio se inundó de pañuelos blancos. ¿Sí? El grupo Nietzsche pensó que los pañuelos blancos eran para él, no. Ese era el fervor que tenía Celina, que le teníamos nosotros a esa musicalidad cubana de Celina. Entonces ya a partir de esa época nosotros ya empezamos a entender de que ahí estaba la música, de que ya la salsa, de que el término salsa, bueno, muchas cosas que ocurrieron después que yo pienso que la CIA estuvo muy metida en eso. ¿Cree usted que a nivel de músicas hace falta festivales como el de Petronio Álvarez para que las músicas, digámoslo así, tradicionales, las músicas que siempre se han bailado y escuchado, tengan mayor eco en las nuevas generaciones? Yo pienso que no tanto es llenarnos de festivales, sino de saber organizar los festivales y saberlos llevar, saberlos encauzar por una situación económica que le brinde a los compositores, que le brinde a los músicos, que le brinde a todo el mundo unas puertas abiertas y una situación económica mucho más fácil para sobrevivir. Aquí la música se ha acabado porque pues lógicamente el modelo económico es unas pequeñas familias que son las que asumen toda la responsabilidad y a uno lo dejan pues como lo que está pasando ahora, mirar que es RCN, que es Caracol, o sea, mirar todos esos programas que están haciendo musicales, ellos son los propietarios, ellos son los que llevan todo, ellos son los que hacen todo. Y asumen a la gente del pueblo, pues sí, la llevan y todas esas cosas, pero a ellos solitos, pero no a una comunicación popular, no a todo un esquema que es el que ha armado esa memoria, sino a unas personitas y la mano. No sé, es algo que hay que ponerle mucho cuidado, sobre todo en esa parte académica de cómo manejar esa cultura popular. Bueno, Rafa, a propósito de sus obras, de sus publicaciones y de las becas que usted se ha ganado, ¿nos pudiera hablar un poquito de sus libros publicados hasta ahora?
Publiqué el primero, pues que es Recuerdos del Chuzo de Rafa, una bohemia, Inolvidable. una bohemia inolvidable. Este es como el primer libro que lo publiqué. Ujú, Este fue con mucho arañando, ujú. ¿sí? Sacamos 1000, de las cuales pues la experiencia fue bastante agradable, porque hubo desencanto en la parte económica, pero cuando ya el libro salió, pues yo ya me sentí muy agradecido con todos los amigos como usted. Después vino este libro, Ferias de Cali, una memoria musical contada, donde hago un recuento musical de todos los éxitos que nos hemos bailado en todas las ferias de Cali, con con un aumentico, y es que no solamente son las canciones oficiales que representan cada año, sino las que verdaderamente se bailaron, porque pues aquí en esto también incurrimos en el proceso del yo te vi, pues cuánto hay que me tenés que pagar, con la payola, con todos esos términos pues que manejan la economía, que manejan la parte comercial de las emisoras. Y digamos que en la primera feria de Cali funciona Palo Bonito, pero pues es que en la primera feria de Cali éxitos musicales como éxitos musicales como Guillermo Buitrago, los éxitos de El Ron de Vinola, de Guillermo Buitrago, de Bovea y sus vallenatos, que eran los éxitos, verdaderos éxitos que estaban bailando aquí, pero no, llegó una argentina, Lita Nelson, y le dio por cantar Palo Bonito, entonces ese fue el éxito que convirtió en Palo Bonito. Y así casi todos los años hemos tenido ese problema. Luego viene un, un, un libro que es Bailémonos un bolero, que fue con el que usted me invitó a participar en La Habana en el año 2010 fue la ida, 2011. Sí, yo ya estaba escribiendo ese libro, Bailémonos un bolero, y es como esa historia del bolero, desde el primer bolero en Cuba, el primer bolero en México, el primer bolero en Puerto Rico y el primer bolero en Colombia. Entonces a partir hago yo un ensamble de qué es el bolero cubano, qué es el bolero puertorriqueño, qué es el bolero mexicano y qué es el bolero colombiano. Y luego viene este libro que fue La música del Valle del Pacífico, que fue premio convocatoria estímulos del año 2015, que esta es la recopilación de toda esa música también que nos hemos bailado de la costa pacífica. Muy bien. A propósito de composiciones, y no solamente de textos escritos, sino de composiciones ya para llevar a la pasta, digámoslo así. Usted conoce a una importante y muy famosa compositora cubana, Silvia González Guerra. Silvia González Guerra, Qué nos puede decir? Silvia González Guerra es de esas amistades que por cuestión suya han quedado en mi vida grabadas para siempre. Nosotros cuando estuvimos allá, usted se acuerda que un día nos sentamos y Silvia me comentó, ¿por qué no escribís algo de lo que has hecho en tu vida? Entonces yo me puse a escribir y salió un poema que ella lo convirtió en un bolero. ¿Sí? Cantado por la famosísima Magali. Cantado por una intérprete cubana, pues Magali. Magali Rodríguez, que pues tuvo su fama, o sea, no acá en la parte latina, sino ella tuvo su fama y recorrió Europa como cubana y como cantante de boleros. Pero pues para mí es agradecidísimo tener ese bolero que se llama Tendrás que acordarte de mí. Y es la única, pues o sea, hasta el momento creo que ahora en Bellas Artes vamos a ver si lo logra hacer el maestro Ramón Daniel. Ramón Daniel, con la ayuda del maestro, pues logramos sacar adelante eso y algo más sobre el bolero. Nosotros con usted hicimos lo de Caicedonia, maestro, pero yo veo que Caicedonia pues es una población muy lejana a Cali, es otro tipo, no, o sea, no de música ni de bolero, sino es una cultura muy distante de Caicedonia como municipio, como pueblo, afinada al bolero. Entonces yo no le veo realidad a eso, entonces a mí me gustaría más vale traernos como
el bolero para esta parte de acá del Valle del Cauca, donde verdaderamente la sentimos y donde verdaderamente... Eso no quiere decir pues que el bolero allá sí cogió su fama y sobre todo esa parte académica de la de las conferencias y que no la tenían, Caicedonia no la tenía, Caicedonia únicamente hacía su concurso nacional de intérpretes del bolero. Cuando nosotros llegamos metimos la parte académica y eso pues le subió el estatus a Caicedonia. Yo pienso que esas son las cosas que siempre suceden, yo pienso que esas son las cosas que la gente toma y que la ve facilito y aquí está, bueno, esto ya lo hicieron ellos, pero mira que esto nos puede competir a nosotros y eso lo está haciendo la alcaldía y el consejo de Caicedonia y esperemos a ver qué pasa con Caicedonia y qué pasa con esos encuentros académicos, pero eso sí me gustaría traérmelo para acá. Bueno, retomando un poquito lo que se dijo al comienzo de la entrevista, quisiera que usted nos hablara un poco de sus experiencias como artesano de la guadua y también cómo ha hecho usted para compartir esas experiencias, no solamente de la escritura, sino también como artesano magistral, digámoslo así, sobre los asuntos de la guadua. Sí, yo siempre he tenido esa inquietud, mis manos siempre han tenido esa inquietud sobre el manejo de materias primas, y siempre he sido como una parte, siempre he tenido esa parte creativa de hacer cositas, de empezar con el papel, con pedacitos de madera. Otra anécdota que tengo es que en mi juventud, en mi niñez, a mis hermanos en diciembre les regalaban los carritos, les regalaban los objetos pues de jugar, de mostrar. A mí mi familia me regalaba las escuadritas, los compases, las cositas, porque veían que yo era muy inquieto, pero muy inquieto en esa parte creativa. Entonces que la escuadrita, que el compasito, que porque es que Rafico traza, porque es que Rafico toma las líneas, porque es que, sí, pero a mí me daba rabia, porque a mis hermanos les regalaban los carritos y los juguetes y a mí me regalaban los libros para que leyeran, mientras que a mis otros hermanos. Pero bueno, eso es lo que soy hoy en día, gracias a Dios, pues esa es esa partecita. Y la artesanía, yo fui invitado en el año 1999 por Artesanías de Colombia a participar en Expo Artesanías porque empecé a trabajar la guadua. En 1999 no existía un conocimiento sobre la guadua, nosotros lo empezamos a desarrollar y yo fui como el primer artesano en ir a Expo Artesanías con trabajos hechos en guadua. Llegó el terremoto de Armenia, entonces yo me fui por voluntad a capacitar a toda la parte del Quindío, di como 3 talleres y para ese año Artesanías de Colombia ya eran 3 artesanos que habían, pero pues alumnos. Luego ya para el próximo año ya fueron 15, ya para el otro año fueron, pero se abrió esa brecha con la guadua. Nosotros aquí con la CBC empezamos a hacer, o sea, creyeron en esa parte y se empezó a crear la cadena productiva de la guadua y ahí se unieron Quindío y se unieron varias corporaciones y en una diferenciación de terrenos con guadua, pues la CBC le entregó eso a la CRQ, que es la parte del Quindío, y nosotros nos quedamos sin ese apoyo, porque aquí la CBC pues tomó otras cosas representativas. Pero yo alcancé a capacitar, estuve más o menos como en 15 municipios con la CBC durante 2 años capacitando artesanía. Le agradecemos por habernos acompañado en esta entrevista y esperamos que siga escribiendo, que nos siga deleitando con sus letras, con su pluma y pues lógicamente también con sus diseños de las artesanías. Vuelvo a retomar esa parte artesanal y la estamos retomando ya en una forma muy seria. Me llega la medalla de la maestría ahora a finales de este año, o sea para el otro año, para el Día del Artesano, ya Artesanías de Colombia me da la medalla de la maestría de artesanía. Un premio a su dedicación. Sí, para su dedicación. A mi dedicación. Muy bien. Listo. Muchas gracias, maestro.